El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pilato dijo a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Entonces tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo aquel, Cristo hoy, Cristo siempre, Cristo en mi corazón. Ave María Purísima. Hemos llegado al final de este año litúrgico. En este domingo celebra la Iglesia a Cristo, Rey del universo, y nosotros nos introducimos en este misterio profundo y grande que es esta solemnidad. Y para nosotros debe ser, pues, la razón de ser de nuestra existencia, la razón de nuestra vida, en que Jesús verdaderamente sea el que gobierne no solamente nuestro corazón, sino que gobierne en nuestra familia. Es lo que se pretende, lo que pretendemos, lo que la Iglesia quiere, lo que Dios quiere, y que reinando en la familia, en las familias, pueda gobernar también pues en la sociedad y en las naciones, en el mundo entero, Rey del universo. Pero para que sea Rey del universo, nosotros debemos dejarle reinar en nuestro corazón. Y nosotros no dejamos que Él reine cuando nos alejamos de la oración, cuando nos alejamos de la vida sacramental, cuando nos alejamos de la Eucaristía, nos alejamos de la confesión, nos alejamos de la comunión, de la visita al Santísimo. Cuando de Él no gobierna, gobierna Satanás. Y es precisamente lo que hoy meditamos. Hay dos reyes en el mundo, dos reyes, no tres, dos reyes. Uno es Dios, Cristo Rey, y el otro es el príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Nosotros pretendemos o queremos estar en el reinado de Cristo y no en el reinado de Satanás, en el reinado del pecado, de las tinieblas, del error, de la maldad, del pecado como tal. Queremos ser los hijos del reino de Dios. Y por eso entonces es necesario que meditemos y reflexionemos acerca de este reinado profundo y grande que es nuestro Señor Jesucristo. Cómo es distinto cuando Jesús reina verdaderamente. Cuán diferente es una familia cuando el que gobierna esa familia es Jesús. Cuán distinto es una persona que se deja gobernar por el Señor. Cuán distinto es un país, una nación en la cual gobierna Cristo. Porque no podemos tener miedo de que gobierne Cristo. No podemos tener miedo de que sea Cristo el Rey de nuestra familia, de nuestra vida, de nuestro país, de nuestra nación. Pensemos, ¿qué ha hecho Jesús de malo para que Él no pueda gobernar nuestra vida, nuestra familia? Todo lo contrario, nos ha mostrado con creces
lo bondadoso de su amor, lo hermoso que es su yugo, que no se impone como los reyes de la tierra, sino que nos deja la libertad para que nosotros respondamos con amor al que se entregó por amor. Él gobierna desde el amor, desde la cruz. Entonces, ¿qué celebra la iglesia en esta solemnidad? La iglesia celebra a Jesucristo, Rey del universo, y es una fiesta, una solemnidad instituida no muy antigua, en el siglo XX, 1925, el 11 de diciembre, instituida por el Papa Pío XI. Y se instituye esta solemnidad por dos razones. La primera, porque las naciones de Europa, la mayoría de ellas, querían en esa secularización, en esa separación de iglesia y Estado, querían dejar de lado la religión, querían poner de lado la fe, querían deshacerse del aspecto religioso del ser humano. Y no hay otra cosa, sino otra finalidad en este sentido, sino sacar a la iglesia, que en ese momento, pues la iglesia era la que gobernaba religiosamente las naciones, la que era encargada por el mismo Cristo de enseñar la verdad a las naciones. Entonces el Estado, en esa secularización, en esa republicación de los estados, quisieron separar, y no solamente separar, sino abolir la religión. Entonces tenemos ese marco histórico en Europa, pero en el segundo caso también, muy violento, sucedió en España y en México, donde miles y miles de cristianos murieron a causa de una persecución sangrienta de los estados, como el de español y como el mexicano. Y entonces, en ese contexto es que el Papa Pío XI ve la necesidad de proclamar esta solemnidad para recordarle a las naciones, recordarle al mundo entero y recordarnos hoy a nosotros que Jesucristo es el Rey y que Él debe gobernarnos, que no podemos estar a merced de los gobiernos del mundo porque estaremos gobernados por el enemigo que es Satanás. En la encíclica Quas Primas, ustedes pudiesen hoy ir, buscarla por internet, leerla y entonces meditar acerca de aquello que enseña el Papa Pío XI en esta hermosa encíclica. Pero entonces, ¿qué es esa verdad? ¿Qué es ese misterio de que Jesucristo es Rey? Porque no es solamente Rey por título, sino que es verdadero Rey. ¿Y cómo alcanzó Él el título de verdadero Rey? Primero que todo, la Iglesia nos enseña que es Rey, su realeza viene de la unión de lo divino con lo humano, es decir, el Verbo eterno de Dios asume la naturaleza humana, se encarna en el vientre purísimo de la Virgen María. Y entonces, el que es creador de todo, por derecho propio, al asumir la naturaleza humana, tiene el derecho de poder gobernar el mundo entero. No solamente por ser creador, sino porque ese creador, que es infinito, se abajó y nos ganó y nos quiere gobernar desde la humildad de la encarnación y del nacimiento. ¿Cuál es esa otra segunda verdad que la Iglesia nos dice que es la manera en que Cristo se declara Rey, por decirlo de esa manera, o tiene ese derecho de gobernar? Desde la cruz. Él no solamente nos gobierna por ser creador, por asumir la naturaleza humana, por ser verdadero Dios y verdadero hombre, sino que adquirió ese derecho desde la cruz. Todos los reyes de la tierra no lo hacen de esa manera. Cristo se abajó, no solamente se abajó, sino que entregó su sangre, entregó su vida, entró en rescate por nuestra salvación. No es como los reyes de la tierra que mandan a los súbditos a que peleen por las tierras perdidas, a que vayan a pelear con los ejércitos enemigos y el rey se queda en su palacio. No es ese rey el que nosotros seguimos. El rey que nosotros seguimos peleó por nosotros, fue a la guerra por nosotros
y alcanzó la victoria como rey desde la cruz para gobernarnos a cada uno, para gobernar las naciones. Entonces su autoridad de rey está en la cruz, está en ese derramamiento de sangre. Pero eso que pasó hace más de 2000 años, el Señor lo actualiza aquí en el sacrificio de la cruz. Su reinado es silencioso, su reinado es amoroso, su reinado es delicado, su reinado es desde la humildad, desde el abajamiento. Él quiere gobernar desde el interior. Él quiere gobernarnos a nosotros desde lo más profundo de nuestro corazón. No se impone, no hace violencia, sino que Él se expresa desde el cariño y desde el amor. Y ese amor y esa humildad y ese sacrificio es el que ha conquistado y el que conquistó a tantos corazones que estuvieron dispuestos a entregar su vida por el Rey del universo, por gritar: Rey, viva Cristo Rey. Y ahí entonces nosotros nos adentramos a esa realidad gravísima del siglo XX, inicio del siglo XX, con la persecución a la iglesia en México, donde encontramos numerosísimos testimonios en los cuales vemos cómo el Estado sometió a la iglesia, quiso abolir a la iglesia, quiso sacar a la iglesia, porque quería él ser el rey, el Estado, la nación quería ser rey, y entonces el pueblo humilde y sencillo, que sabe encontrar la verdad, entonces se levanta a defender al verdadero Dios. Y entonces en 1917, en el contexto de las apariciones de la Virgen María allá en Fátima, se da el inicio de la persecución religiosa en México. Y fue todo un proceso hasta que vino en 1926, el 31 de julio, donde el presidente de ese momento, Plutarco Elías Calles, determina una ley en la cual la iglesia no podía tener ninguna estructura. Un gobierno comunista que quiere sacar a la iglesia y la expropia, es decir, le dice a la iglesia todas sus posesiones, las iglesias, los monasterios, los seminarios, los santuarios, incluyendo el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, no le pertenece a la iglesia, le pertenece al Estado. Y no solamente eso, prohíbe la celebración de las Eucaristías. Y en esa fecha, los obispos, por una prudencia, Dios juzgará si fue una prudencia santa o una prudencia temerosa. Entonces, los obispos determinan no celebrar la Eucaristía. Todo sacerdote no podía celebrar la Eucaristía. Y entonces el pueblo sediento y hambriento de Cristo no puede quedarse quieto, y no se quedó quieto, y entonces empezaron a reunirse los laicos, a reunirse alrededor de sacerdotes santos para entonces poner una oposición al Estado que quería sacar a Dios de la nación, que quería sacar a Dios de la sociedad. Y entonces determina no solamente eso, sino que los militares empiezan a visitar los monasterios y a profanarlos. Hay numerosos testimonios en los cuales los soldados, los militares, entran a los monasterios, toman los hábitos religiosos, se los ponen, toman las casullas, las albas, las sotanas de los sacerdotes, se los ponen y hacen burlas horribles y haciendo orgías también como tal en las iglesias, profanando el templo de Dios, con un odio a Dios radical. Con un odio a Dios radical. Entran en caballos a los templos. Los hacen hacer como tal sus necesidades dentro del templo, profanando así la casa de Dios. No solamente eso, abren los sagrarios a la fuerza, toman las Eucaristías, las formas consagradas y se las dan como alimento a los animales.
las tiran por el suelo para que los caballos se las coman. Un odio radical a la iglesia, a Dios. Y entonces, bueno, numerosas cosas sucedieron, pero quisiera centrarme en la respuesta de niños, de jóvenes, de adolescentes, de adultos y de sacerdotes que dieron su vida por defender la fe y que hoy nos exhortan a nosotros a salir de un espíritu pusilánime, es decir, un espíritu flojo en la vivencia de la fe, en la vivencia del cristianismo, en la vivencia del amor a Dios. Uno de los primeros mártires que fue canonizado, llamado José García Farfá, que tenía un pequeño supermercado, sale de su casa, se va hacia la parroquia a vivir la Eucaristía muy devotamente, tiene como tal a Jesús en su corazón, lo acaba de comulgar y se va para su casa. Llegando a su casa, él antes obviamente había puesto en el frontis de su casa Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Y llegando a su casa, los federales, los militares le exigen que quite aquel letrero del frente de su casa. Y él, pues santamente, pues expresa que Cristo es el que gobierna su casa, que Cristo es el rey de su casa. Y por ende, después de Cristo, él. Y entonces, como él obedece a Cristo, no quita ese letrero de la casa. Entonces los soldados toman a don José, lo apresan, se lo llevan para donde martirizaban, fusilaban a los cristianos. Y entonces toma la cruz, la abraza hacia su pecho y le dice al soldado: así es como muere un verdadero cristiano, entregando la vida por la fe, entregando la vida por Dios, amando a Dios sobre todas las cosas. Así es como muere un verdadero cristiano. De ahí también una joven, 18 o 20 años, llamada Zenaida, que ayudaba a los cristeros. Los cristeros son esas personas, esos laicos fervorosos de fe, como se dice, la fe del carbonero, aquellas personas que tenían una fe arraigada profundamente, devotos verdaderamente, y ellos tuvieron que alzarse de armas para poderse ir en contra del Estado que quería abolir a Dios. Y entonces esta mujer empieza a ayudar a los cristeros y entonces es tomada, la apresan y el general viene a hablar con ella y le dice: si usted no me dice dónde se reúnen los cristeros, entonces la voy a entregar a los soldados para que hagan con usted lo que quieran. Y entonces Zenaida le dice al general: prefiero morir antes que traicionar a mi religión, antes que traicionar mi fe. Y entonces de tanta insistencia, el general decide entregarla a los soldados y la violaron hasta asesinarla. Los soldados de un ejército comunista la asesinaron violándola. Tremendo, tremendo, por la fe, porque creía verdaderamente, creían en la vida eterna, creían en la vida eterna. De ahí también podemos citar a Tomás, pero bueno, antes de citar a Tomás, al amigo de él, que tenía 14 años. Y Tomás, que también ayudaba a los cristeros pasando volanticos para decir dónde se reunían para la celebración de la misa, para planear cómo iban a hacer para poder poner oposición al Estado. Entonces fue tomado preso de 14 años y entonces este niño le dicen: si no nos dices dónde están ellos, dónde están los cristeros, te vamos a asesinar, te vamos a matar. Y el niño les dice: viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Yo doy mi vida, estoy listo para dar mi vida por la fe y la Virgen de Guadalupe.
Como el niño no decía, trajeron a la mamá. Y entonces le dijeron a la mamá, oblígale, convéncele de que nos diga dónde se reúnen los cristeros. Y entonces la mamá, armada de valor, llorando profundamente, pero más aún con un amor más grande por el alma del niño, le dice, hijo mío, no les digas, no les digas, no les digas. Y el niño con lágrimas en sus ojos, mientras estaban forzando sus brazos, permanecía callado hasta que esos infames le quiebran los brazos al niño de 14 años. ¿Qué mamá estaría dispuesta a exigirle a su hijo, calle, porque es más importante el reino de los cielos, es más importante su alma antes que su vida biológica? El heroísmo de la fe, el sacrificio de la fe, la entrega total de la vida a la fe. Y entonces el niño permaneció callado hasta que lo asesinaron delante de su madre. De ahí entonces viene Tomás, que le escribe una hermosa carta a su hermana, que estaba en un recinto, teniendo adoración eucarística, rezando para que Dios interviniera y se acabara la persecución. Y entonces Tomás le escribe a su hermana diciéndole, hermanita, pídele a Jesús que no acabe la persecución. O sea, mire, Tomás, 17 años, le dice, hermanita, pídele a Jesús ahí delante de la Eucaristía, pídele a Jesús que no acabe la persecución. Pídele a Jesús, más bien, que todos los católicos vivan como héroes, como en tiempos de Nerón. Que todos los católicos seamos héroes, como los primeros cristianos. Que podamos estar dispuestos a dar nuestra vida por la fe, por Cristo, por Dios, por la Virgen de Guadalupe. Y entonces, mientras escribía la carta a su hermana, vienen y entran en la casa, lo apresan, leen la carta y entonces le empiezan a decir que se arrepienta de eso, que renuncia a ese pensamiento. Y él empieza a decir al general, no estoy dispuesto a morir porque Cristo es mi Rey y por la Virgen de Guadalupe. Y entonces el general le insistía y le insistía y le insistía, y hasta que le dijo el general, no me hagas perder el tiempo. Y entonces Tomás le dice al general, pues no pierda el tiempo porque yo no voy a hablar, yo prefiero dar mi vida por Cristo y por la iglesia. Lo toman preso, se lo llevan y lo fusilan. Y cómo no mencionar a José Sánchez del Río, que la mamá en un principio le decía, hijo mío, no vayas como cristero, no te vayas para ese grupo. Y entonces José Sánchez del Río, con 14 años, le dice a la mamá, mamá, nunca ha estado tan fácil de ganarnos el cielo. Nunca ha estado tan fácil ganarnos el cielo. Se fue para donde los cristeros. De ahí, entonces, como protegiendo él a caballo al general, empieza la guerra contra el Estado, contra los militares. Le pegan un cañonazo al caballo del general, el general cae por tierra y entonces Josecito le dice, mi general, mi caballito está aquí, pronto para usted. Yo no soy necesario, tú eres necesario para dirigir el ejército cristero. Y se lo dio. Aunque me van a matar, te lo doy, le dijo el general. Dispuesto, 14 años, a entregar su vida por la fe. Después, entonces lo toman preso. Ahí en la cárcel, que usaron una iglesia como cárcel, y ahí los metían a todos los cristianos que cogían y apresaban. Entonces le dice a un militar, le exijo, niño de 14 años, le exijo
que no haga esas cosas porque estaba haciendo cosas indecentes, porque estaba comiendo en el templo de Dios. La casa de Dios se respeta. Le exijo que no lo haga más. Un niño de 14 años. De ahí entonces, para no alargar la historia, viene como tal la decisión de que maten al niño, a Josecito. Y entonces, para evitar que lo mataran, porque tenía a un tío que era alcalde o era parte del gobierno, entonces le cortan como tal las plantas, le arrancan las plantas, le cortan la piel, la carnita de las plantas, y lo sacan por las calles caminando hacia un lugar donde había un árbol y había un hueco, un hoyo realizado para enterrarlo ahí. Y entonces primero le dicen: renuncia a tu fe, renuncia a ser cristiano, renuncia a ser cristero. Y él grita: viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Y entonces le amarran un lazo en el árbol, lo empiezan a ahorcar, mártir. Pero entonces estos infames, ya casi que iba a morir, y lo bajan. Lo depositan ahí, vienen los papás, y está ahí casi que sin fuerzas por casi estar ahorcado. Y entonces, delante de la mamá y delante del papá, le pegan un balazo en las sienes y lo martirizan, lo matan. Y él murió gritando: viva Cristo Rey. ¿Por qué cuento esto? Porque estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos en los cuales quizá no somos perseguidos como en esos tiempos, quizá pueda pasar, pero yo sí les hago reflexionar cómo estamos viviendo nuestra fe. Cristo verdaderamente es nuestro Rey. En nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, Cristo es el Rey de mi vida. Cristo es el que rige mis sentimientos. Cristo es el que rige mis miradas. Cristo es el que gobierna mis afectos, mis sentimientos, mi corazón. Cristo es el que gobierna, el que toma las decisiones en mi vida. O yo dejo que sea el mundo y por ende Satanás que me esclavicen en el reinado de las tinieblas. Que la Virgen María nos ayude. Somos débiles, pero podemos gritar como el profeta Joel en el capítulo número 4, versículo 10. Que el débil grite: soy un guerrero. Que el cobarde grite: soy un guerrero. Y decir como San Pablo a los Filipenses en el capítulo número 4, versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy débil, soy pequeño, no tengo las fuerzas espirituales, pero si tú me las das, entonces todo lo puedo en Cristo. Si tú me das la gracia de vivir una fe radical, una fe heroica, una fe hasta entregar nuestra vida, tú, Madre Santísima, si me lo das, así estoy dispuesto a hacerlo. Que así sea.